El primer sonido fue un pitido, rítmico, insistente, ajeno a mí, un metrónomo marcando un tiempo que ya no sentía como mío. Luego, el olor. Una mezcla de antiséptico y flores marchitas, el aroma de la desgracia contenida. Abrí los párpados y pesaban como losas de mármol. El techo era de un blanco implacable, una página en blanco sobre la que mi mente intentaba, inútilmente, escribir el porqué. Mi cuerpo era un mapa de un país desconocido, y cada centímetro dolía con una geografía nueva y punzante. Un archipiélago de dolor. Recordaba fragmentos, como vidrios rotos en el asfalto, el destello de unos faros donde no debía haberlos, el grito ahogado de los neumáticos, la sinfonía brutal del metal retorciéndose, y luego, un silencio denso, pesado, como si el mundo entero hubiera contenido la respiración. En ese silencio, antes de que la nada me reclamara, solo pensé en su nombre, Marcos. Lo llamé en mi mente una y otra vez, como un mantra para aferrarme a la orilla de la conciencia. Ahora, en esta cama que se sentía como una balsa a la deriva, su ausencia era más ruidosa que el monitor que cantaba la monótona canción de mi pulso. Mis padres habían estado aquí, sus rostros, surcados por una preocupación que intentaban disfrazar de calma, flotaban en mi memoria neblinosa. Me dijeron que tuve suerte, suerte. Miré el yeso que aprisionaba mi pierna izquierda, la gasa que cubría la mitad de mi frente, sentí el tirón de los puntos en mi brazo. Si esto era suerte, no quería imaginar lo contrario. Pero ellos se habían ido a descansar, a buscar un café, a respirar un aire que no estuviera viciado de enfermedad. Y yo me quedé sola con la espera, la verdadera espera. Esperaba a Marcos. Me imaginaba su llegada a cada instante. Entraría corriendo, con el pelo revuelto y esa mirada de pánico tierno que se le ponía cuando perdía las llaves. Apartaría las flores insípidas de la mesilla para sentarse a mi lado, tomaría mi mano, la que no estaba conectada a una vía y su calor sería el ancla que necesitaba. Me diría que todo iba a estar bien, con esa voz grave que siempre lograba desarmar mis miedos. Él odiaba los hospitales, lo sabía. Le daban pánico las agujas, el olor, la vulnerabilidad expuesta en los pasillos. Pero por mí, vendría, por nosotros. El amor, me había dicho una noche mientras contábamos estrellas fugaces en la playa, era precisamente eso, cruzar tus propios desiertos por la otra persona. Las horas se estiraban como un chicle pegajoso. Cada vez que la puerta de la habitación se abría, mi corazón daba un vuelco inútil. Una enfermera, un médico, la señora de la limpieza. Nadie era él. Mi móvil yacía sobre la mesilla, oscuro y silencioso. Una pantalla negra que se había convertido en un oráculo mudo. Quizá no le habían avisado. Quizá mis padres, en medio del caos, lo habían olvidado. Pero no. Mi madre me había asegurado que lo llamó en cuanto me estabilizaron. Está de camino, me había dicho, aunque su mirada esquivó la mía por una fracción de segundo. Empecé a construir excusas en mi cabeza, ladrillo a ladrillo, para edificar una fortaleza contra la duda que empezaba a reptar por mi pecho. Estaría atrapado en el tráfico. Su teléfono se habría quedado sin batería. Estaría resolviendo algún papeleo infernal que yo, en mi estado, no podía gestionar. Marcos era así, práctico ante todo, siempre buscando la solución, huyendo de la complicación. La vida es simple, amor, no la enredemos, solía decir, y yo amaba esa ligereza, esa capacidad suya para surfear sobre los problemas sin que la espuma le salpicara. Pero esto no era una ola, esto era un tsunami, y yo era la ciudad inundada. El sol de la tarde empezó a teñir de naranja las paredes blancas. La luz dorada dibujaba motas de polvo danzando en el aire, cada una un pequeño universo indiferente a mi angustia. El dolor físico se había atenuado hasta convertirse en un zumbido sordo, un ruido de fondo para el grito que crecía en mi interior. La soledad en una habitación de hospital es de una clase particular.
Es una soledad poblada por los fantasmas de lo que debería ser, y en cada rincón vacío, yo veía la silueta de Marcos. Entonces, la pantalla de mi móvil se iluminó. Su nombre, un faro en la oscuridad. El alivio fue una oleada tan potente que me dejó sin aire y me hizo toser. Un dolor agudo me atravesó las costillas. Estiré el brazo con un esfuerzo que me costó un gemido. Mis dedos temblorosos rozaron la superficie fría del dispositivo. Deslicé el icono verde. La fortaleza de excusas que había construido se desmoronó en un instante, porque sabía que si de verdad hubiera estado corriendo hacia mí, no estaría llamando, estaría aquí. Aún así, una estúpida y frágil esperanza aleteó en mi garganta. «¿Marcos?», susurré, y mi propia voz sonó extraña, rota, como un instrumento desafinado. Silencio al otro lado, solo el sonido de su respiración, distante, filtrada por la tecnología. Y en ese breve instante de quietud, antes de que pronunciara una sola palabra, lo supe. Supe que no venía a cruzar mi desierto, venía a decirme que había demasiada arena. Sofía, dijo al fin, su voz no era la que yo recordaba, carecía del timbre cálido, de la resonancia que solía vibrar en mi pecho. Era una voz plana, distante, como si la estuviera enviando desde el otro lado de un océano de indiferencia, un eco despojado de amor. «Estoy aquí», respondí, o creo que lo hice. Las palabras se enredaron en la sequedad de mi garganta, un ovillo de espinas. «Escucha», comenzó, y ese escucha fue el bisturí helado que empezó a cortar. No era un escucha, mi amor. «¿Qué susto me has dado?». Era el escucha que precede a una sentencia. «Me he enterado de todo. Tus padres me han contado. Es terrible. De verdad, terrible». Usó la misma palabra que uno usaría para describir el tiempo o un mal corte de pelo. Una palabra pequeña, insignificante, para el cataclismo que había reorganizado mi cuerpo y mi vida. Yo, mientras tanto, seguía aferrada a la imagen de él cruzando desiertos. Quizá este era solo el primer espejismo, una alucinación producto de la morfina. ¿Cuándo vienes?, pregunté, y el patetismo de mi propia voz me golpeó como una bofetada. La necesidad desnuda, temblando en el aire estéril de la habitación. Hubo otra pausa. En el fondo de la línea, oí algo, un murmullo, el tintineo de un vaso. No estaba en un coche, corriendo hacia mí. No estaba en su casa, devorado por la angustia. Estaba en un lugar donde la vida seguía, donde los vasos tintineaban y el mundo no se había detenido. Mi mundo se había hecho añicos contra un parabrisas, y el suyo seguía girando, indiferente. «De eso quería hablarte», continuó, con un tono que intentaba ser suave pero que solo conseguía ser cobarde. «He estado pensando mucho, Sofía, desde que tu madre me llamó. En nosotros, en todo, nosotros». La palabra sonó extraña en su boca, un artefacto de un tiempo pasado, como una ruina arqueológica. Sentí un tirón en las costillas, un dolor agudo que no tenía nada que ver con la fractura. Era el armazón de mi alma resquebrajándose. «No entiendo, Marcos. Te necesito aquí». Mi voz se quebró, una súplica. Odié el sonido, odié mi debilidad, mi dependencia expuesta bajo la luz fluorescente. «Lo sé, y lo siento, pero no puedo». 3 palabras, 3 clavos sellando mi ataúd. Yo no estoy hecho para esto. Las llamadas, los médicos, la sangre, todo esto, se detuvo, buscando la palabra, la excusa perfecta que lo absolviera de toda culpa, y la encontró. «Es demasiado drama, Sofía, siempre te lo he dicho. Huyo del drama, y esto es el epítome del drama. No puedo manejarlo, me supera. Demasiado drama». La frase quedó suspendida en el aire entre nosotros, venenosa y absurda. Mi cuerpo destrozado, mi futuro incierto, el dolor palpitando en cada terminación nerviosa. Drama era como llamar charco a un océano, como llamar brisa a un huracán. Él, que me había prometido constelaciones,
Ahora me negaba un vaso de agua en mi propio desierto porque le parecía que había demasiada arena. Quise gritar, quise arrojar el teléfono contra la pared, quise enumerarle cada una de mis heridas, cada punto de sutura, cada hueso roto, y preguntarle si eso le parecía una escena de una mala película, pero no salió nada. Un vacío gélido se instaló en mi estómago y ascendió hasta mi garganta, ahogando cualquier réplica. El metrónomo del monitor a mi lado aceleró su ritmo, delatando la tormenta silenciosa que se desataba en mi interior. Él estaba midiendo mi corazón romperse en tiempo real. Espero que te recuperes pronto, añadió, como una postdata cruel, un formalismo vacío. De verdad, te mereces estar bien. Y entonces, el clic, el sonido final y absoluto de su partida, no fue un portazo, ni el rugido de un motor alejándose, fue un simple, aséptico y tecnológico clic. La línea quedó muerta. El teléfono se deslizó de mis dedos laxos y cayó al suelo con un golpe sordo que resonó en la habitación con la fuerza de una explosión. Miré la pantalla negra. Ahora sí, un oráculo que había dictado mi sentencia. Me quedé inmóvil, escuchando el pitido insistente de la máquina que me mantenía viva. Pitido, silencio, pitido, el latido de un cuerpo que ya no sabía para qué o para quién latía. Las lágrimas no llegaron. Era un dolor demasiado profundo para el agua, una herida tan vasta que aún no había encontrado por dónde empezar a sangrar. En ese momento, en la quietud de mi ruina, el dolor punzante de mi pierna rota se sintió casi como un consuelo, un ancla a una realidad tangible que me distraía del naufragio invisible y total que acababa de ocurrir dentro de mí. El tiempo se detuvo, o quizá, por primera vez, empecé a percibirlo en su verdadera dimensión, no como un río que fluye, sino como un estanque inmóvil y denso en el que me ahogaba lentamente. El pitido del monitor a mi lado ya no era el metrónomo de mi vida, sino el eco burlón de una existencia que seguía por pura inercia mecánica, un corazón que latía por costumbre, no por voluntad. La frase de Marcos, demasiado drama, rebotaba en las paredes de mi cráneo. No era un eco, era una presencia física, una esquirla de metralla alojada en mi cerebro. Drama, mi cuerpo deshecho era un escenario, mis huesos rotos, el atrezo, mi futuro incierto, el nudo argumental de una obra que a él le pareció de mal gusto, y yo, la protagonista trágica de la que había que huir en el intermedio, la ligereza que tanto amaba en él, esa habilidad para surfear sobre los problemas, se me reveló en toda su crudeza. No era ligereza, era ausencia de peso, de sustancia. Era un hombre hecho de aire y promesas huecas, incapaz de anclarse a nada que requiriera un esfuerzo mayor que el de respirar. Me había hablado de cruzar desiertos. ¡Qué ingenua! Marcos nunca tuvo intención de cruzar nada. Él era el tipo de persona que ve el desierto desde la comodidad de una carretera climatizada, saca una foto y sigue de largo, comentando lo inhóspito que parece. Yo era el desierto ahora, y él ni siquiera había reducido la velocidad. Una enfermera entró sin llamar, con la eficiencia sonriente de quien está acostumbrada a la desgracia ajena. Hola, Sofía. ¿Cómo nos encontramos? Vamos a ver esa vía. Su voz era amable, un bálsamo que, en mi piel en carne viva, quemaba como el ácido. No le contesté. Mis ojos estaban fijos en el teléfono, que yacía boca abajo en el suelo como un pequeño animal muerto, un escarabajo oscuro y sin vida. Ella siguió mis ojos. ¿Se te ha caído? No te preocupes. Ahora lo recojo. Se agachó con un movimiento fluido y lo depositó en la mesilla, junto a las flores mustias y el vaso de agua intacto. Al hacerlo, su manga rozó mi mano. El contacto, fugaz y profesional, fue como una descarga eléctrica, un recordatorio de que mi cuerpo seguía aquí, un objeto a ser cuidado, medido, pinchado, un conjunto de problemas a resolver, un drama. Tus constantes están un poco alteradas, dijo, mirando la pantalla del monitor. ¿Te duele algo más? ¿Quieres que llame al médico? Quise reírme, una risa rota, histérica. ¿Qué si me dolía algo más?
Me dolía el recuerdo de su mano en mi pelo, me dolía el sonido de su risa en una tarde de verano, me dolía la memoria de cada te quiero que ahora se revelaba como una mentira o, peor aún, como una verdad temporal, de esas que caducan con las primeras dificultades. Me dolía la arquitecta estúpida que había construido un hogar en un terreno sísmico. Solo, las costillas, mentí. La voz me salió como un susurro de papel de lija. La enfermera asintió, comprensiva. Es normal, es un dolor muy traicionero. Descansa. Vale, en un rato te traerán la cena. Cena, descanso, normalidad. Palabras de un idioma que ya no comprendía. Cuando se fue, cerrando la puerta con un suave clic que imitaba cruelmente al de la llamada, el silencio volvió a caer sobre mí. Pero ya no era un silencio vacío, estaba poblado de fantasmas. Vi a Marcos en la silla vacía, explicándome con calma por qué nuestro amor no incluía cláusulas de enfermedad o accidente. Vi sus ojos, no con maldad, sino con esa indiferencia pragmática que yo había confundido con madurez. Él no me odiaba, simplemente, yo había dejado de ser conveniente. Mi amor se había convertido en una carga, y él viajaba ligero, lentamente, como si moviera una pieza de un puzzle que no encajaba. Giré la cabeza hacia la ventana. El cielo se teñía de un violeta profundo, el color de un moratón antiguo. La ciudad empezaba a encender sus luces, miles de pequeñas vidas que seguían su curso, ajenas a la implosión que había ocurrido en la habitación 308. Y entonces, por fin, las lágrimas llegaron. No fueron un torrente, sino 2 hilos de agua caliente y silenciosa que se abrieron paso por mis sienes, perdiéndose en mi pelo. No lloraba por él, no lloraba por el hombre que había huido, lloraba por mí, por la mujer que se quedó atrás, rota en una cama de hospital, descubriendo que la única persona que podía reconstruirla era ella misma, y no tenía ni idea de por dónde empezar a buscar las piezas. Aquellas lágrimas no eran un desahogo, sino una disolución. Sentía como si mi propia esencia, todo lo que yo creía ser, la Sofía que reía con él, la que planeaba futuros en servilletas de papel, la que se sentía invencible en sus brazos, se estuviera licuando y escapando por los rabillos de mis ojos, dejando tras de sí solo un cascarón roto y dolorido en una cama de hospital. Cada lágrima era el fantasma de una promesa incumplida. Mi mente, en un acto de masoquismo involuntario, me arrastró de vuelta a aquella noche en la playa. La arena aún estaba tibia por el sol del día y el cielo era un manto de tinta salpicado de diamantes. Fue entonces cuando me habló de los desiertos. Recuerdo el brillo de las estrellas en sus ojos, la seriedad con la que tomó mi rostro entre sus manos. El amor es esto, Sophie, me dijo. Su voz un murmullo contra el romper de las olas. Es ver el desierto en la otra persona, sus miedos, sus sequías, y no solo no asustarte, sino decidir cruzarlo a su lado, llevando un poco de tu agua. Qué hermoso sonaba, qué poético. Ahora me daba cuenta de la trampa. Él amaba la metáfora, no la realidad. Disfrutaba de la idea del sacrificio, del romance de la adversidad superada, pero solo como un concepto abstracto, una frase bonita para susurrar bajo las estrellas. Cuando el desierto se hizo real, cuando la arena abrazaba y no había un oasis a la vista, él ni siquiera se bajó del coche, puso el aire acondicionado y aceleró en la dirección contraria. Mi tragedia no era su poema, era un inconveniente en su itinerario. La puerta de la habitación se abrió con un susurro, y esta vez no me sobresalté, no esperaba a nadie. Mis padres entraron, sus rostros grabados con el cansancio de 1000 vigilias. Mi madre llevaba 2 vasos de cartón humeantes, una ofrenda de normalidad en un mundo que había perdido su eje. Mi padre la seguía, sus hombros caídos bajo un peso invisible. Intentaron sonreír, pero sus sonrisas eran frágiles como el cristal, incapaces de ocultar las grietas de su preocupación. Te trajimos un té, dijo mi madre. Su voz forzadamente alegre. Dejó uno de los vasos en la mesilla.
su mirada evitando deliberadamente el teléfono oscuro que yacía allí como un mal presagio. Se sentaron, uno a cada lado de la cama, creando una frágil barrera contra el vacío que Marcos había dejado. El silencio en la habitación era denso, preñado de la pregunta que ninguno se atrevía a formular. Podían verlo en mi rostro. La devastación no es algo que se pueda ocultar fácilmente. El monitor de mi corazón, que se había vuelto un traidor chivato de mis emociones, probablemente ya les había contado la peor parte de la historia con su ritmo errático. Fue mi madre quien finalmente rompió el pacto de silencio, colocó su mano sobre la mía, la que no tenía la vía, y su tacto era cálido, real, un ancla. ¿Hablaste con él, cariño? No pude responder. Abrí la boca, pero solo salió un temblor. Mis ojos se llenaron de nuevo, y esta vez no luché contra ello, simplemente negué con la cabeza, un movimiento minúsculo que me costó un universo de energía. Mi mirada se desvió hacia el teléfono, el arma del crimen, el escarabajo muerto. Mi madre siguió mi vista, y entendió. Vi cómo la comprensión daba paso a una furia helada en sus ojos, una ira protectora, la furia de una leona a la que le han herido a su cachorro. Apretó mi mano con más fuerza, no con rabia, sino como para transmitirme su propia fortaleza. Ese cobarde, masculló mi padre, y la palabra, cargada de un desprecio absoluto, resonó en la habitación. No era una pregunta, era una sentencia. Él también lo había sabido, quizás siempre lo supieron, y yo, cegada por el brillo de las estrellas fugaces, fui la única que no vio que Marcos estaba hecho de la misma materia efímera. Mi madre no dijo nada más, se inclinó, apartó un mechón de pelo pegado a mi mejilla por las lágrimas y me besó en la frente. Su beso no era como los de Marcos, no prometía fuegos artificiales ni constelaciones, prometía algo mucho más vital, permanencia, prometía quedarse. En ese instante, rodeada por el amor silencioso y sólido de mis padres, comprendí que hay dos tipos de personas en el mundo, las que te ven como un jardín y te ayudan a regar tus flores, y las que te ven como un jardín y huyen al ver la primera mala hierba. Yo me había enamorado de un jardinero que solo sabía de flores de plástico, y el dolor de esa revelación era, de alguna manera, más agudo que el de cualquier hueso roto. El beso de mi madre en la frente no fue un remedio, pero sí un ancla, un punto de calor en el vasto océano de frío que me inundaba. Mi padre no soltó mi otra mano, y en su silencio había un discurso entero. Estamos aquí, no te hundirás, somos tu tierra firme. Me quedé así, suspendida entre ellos, sintiendo como su amor intentaba, puntada a puntada, coser los bordes de la herida que Marcos había abierto con la precisión de un cirujano cruel. No había sangre, pero la hemorragia era interna, masiva. Cuando finalmente se marcharon, prometiendo volver a primera hora, la habitación pareció expandirse y vaciarse al mismo tiempo. La soledad regresó, pero era una soledad distinta. Ya no estaba teñida de la angustia de la espera, sino impregnada de la certeza del abandono. Era una soledad más pesada, más honesta. Ya no había fantasmas de lo que podría ser, solo los escombros de lo que fue. Y en medio de esos escombros, mi mente empezó a trabajar, con una lucidez dolorosa, como la luz que se filtra por los párpados al amanecer. Comencé a ver las grietas que antes había ignorado, las fisuras que había tapado con el cemento de mis propias esperanzas. Recordé aquella vez que lloré por una película y él me dijo que era demasiado intensa, o cuando tuve una crisis de ansiedad antes de una presentación importante y su respuesta fue un impaciente: no te compliques, Sofía, solo sal y hazlo. Él no huya solo del gran drama de un accidente, huya de la textura misma de la vida, de la vulnerabilidad, de cualquier emoción que no fuera tan lisa y pulida como una piedra de río. Yo le había entregado un jardín entero, con sus estaciones, sus plagas y sus flores imperfectas, y él solo quería la foto de la primavera perpetua,
el recorte de revistas sin la tierra en las manos ni el sudor en la frente, el jardinero de flores de plástico, y yo, estúpidamente, había pasado años regando el plástico, creyendo que mi amor podría, de alguna manera, obrar el milagro de infundirle vida. ¡Qué arrogancia la mía! ¡Qué ceguera! Un golpeteo suave en la puerta me sacó de mi autopsia sentimental. Un chico joven con uniforme de hospital entró empujando un carrito. Era la cena. Dejó la bandeja sobre la mesita móvil y la acercó a mi cama con un movimiento practicado. «Buen provecho», dijo con una sonrisa que no le llegó a los ojos, y se fue. Miré la comida, un puré de un color indefinido, un trozo de pescado hervido que parecía translúcido y una gelatina de un rojo artificial que temblaba bajo la luz fluorescente. Era comida para enfermos, comida sin aristas, sin sabor, sin desafío, comida diseñada para ser digerida sin esfuerzo. De alguna manera, me pareció un insulto. Mi alma estaba desgarrada, mi corazón hecho añicos, mi cuerpo era un mapa del dolor, y se suponía que debía comer puré. El olor insípido del pescado subió hasta mí y una náusea profunda me revolvió el estómago. No era hambre lo que sentía, sino un vacío que ninguna comida podría llenar. Mi cuerpo pedía combustible para empezar el largo y tedioso proceso de reconstruir huesos y tejidos, pero mi alma se negaba a participar en el acto de seguir viviendo. Empujar esa comida insulsa por mi garganta se sentía como una traición, como aceptar un mundo en el que Marcos ya no estaba y en el que yo era solo un cuerpo roto al que había que mantener en funcionamiento. Cogí el tenedor, pesaba 1 tonelada en mi mano, lo pinché en el pescado, que se deshizo en hebras blancas y tristes. Lo acerqué a mi boca y me detuve. En el reflejo borroso del metal vi un rostro que no reconocí del todo, pálido, con una gasa en la frente y los ojos hinchados y opacos. La protagonista de un drama que ya no tenía público. El tenedor temblaba, no por la debilidad de mi brazo, sino por el temblor que venía de mucho más adentro, un terremoto silencioso, y en ese instante, en la quietud de la habitación, solo interrumpida por el pitido rítmico de la máquina, tomé una decisión, no por él, no por despecho, sino por la leona que había visto en los ojos de mi madre, y por la montaña silenciosa que era mi padre, por el beso en la frente, por la mano que no me había soltado. Abrí la boca y me comí el trozo de pescado. No sabía a nada, era como masticar algodón húmedo, pero lo tragué, con un esfuerzo que me hizo doler las costillas rotas y el alma rota. Fue el primer acto de una guerra que no sabía que tenía que librar, la guerra contra el fantasma de un amor que solo existió en mi jardín imaginario. Tragué, y el metrónomo a mi lado siguió marcando el compás. Pitido, silencio, pitido, un latido a la vez. Comer fue un acto de guerra, pero la noche fue el primer campo de batalla. La noche en un hospital tiene su propia textura, áspera y fría como una gasa estéril. Los ruidos diurnos, el murmullo de las conversaciones, el chirrido de los carritos, los avisos por megafonía se disuelven, dejando al descubierto el esqueleto sonoro del lugar, el zumbido eléctrico de las máquinas, la tos lejana de otro náufrago en otra habitación, el eco de los pasos de una enfermera, en el pasillo, un ritmo solitario que mide la inmensidad de las horas. La morfina había empezado a desvanecerse, y el dolor de mis huesos se reafirmaba con una honestidad brutal. Era un dolor puro, sin subterfugios. Mi fémur roto gritaba, mis costillas magulladas protestaban con cada respiración, pero este dolor era, de alguna manera, manejable. Tenía un nombre, una ubicación, un pronóstico. Los médicos podían señalarlo en una radiografía, una línea negra y nítida sobre un fondo gris. Era un enemigo visible. El otro dolor, el que él había infligido con un clic, era de una naturaleza completamente distinta. Era una hemorragia sin herida visible, un veneno que se extendía por mi torrente sanguíneo, silencioso y letal. No había analgésicos para eso. Me di cuenta entonces de lo que Marcos quiso decir con demasiado drama. El drama no era el accidente en sí,
el instante cinematográfico del metal retorciéndose. Cualquiera puede sentir compasión por eso. El drama, el verdadero, el que él no podía soportar, era esto: la noche, la soledad, el puré insípido, el dolor sordo y persistente, la pérdida de la dignidad, la dependencia de un extraño para que te acerque una cuña. El drama es la convalecencia, no la herida, es la lenta, tediosa y poco glamurosa reconstrucción, es el trabajo sucio que viene después de que las sirenas se han callado. Él no había huido del accidente, había huido de las secuelas, había huido de mí, convertida en un proyecto a largo plazo, en una ecuación con demasiadas variables. Una luz se filtró por debajo de la puerta antes de que ésta se abriera sin ruido. Una enfermera de turno de noche, mayor, con unos ojos que parecían haberlo visto todo, entró en la habitación. Se movía con una eficiencia silenciosa que era casi fantasmal. «Solo vengo a cambiarte la vía y a tomarte la tensión, bonita», susurró. Su voz era grave y calmada, diseñada para no perturbar el sueño. No dije nada, solo la observé. Ajustó el goteo del suero, me colocó el manguito en el brazo sano y lo infló. Sentí la presión fría y creciente, un abrazo mecánico. Mientras esperaba a que el aparato hiciera su lectura, sus ojos se posaron en mi rostro, no con lástima, sino con una especie de reconocimiento profesional. «Noches largas», dijo, más como una afirmación que como una pregunta. «Las primeras siempre son las peores». La cabeza no para de dar vueltas. Asentí, un movimiento casi imperceptible. «Intentas buscarle un sentido a todo», continuó, mientras desinflaba el manguito, «pero no lo tiene. A veces, las cosas solo pasan. Lo único que puedes controlar es lo que haces después». Sus palabras, sencillas y directas, me golpearon con más fuerza que cualquier discurso de autoayuda. Lo que haces después. El después había comenzado con un trozo de pescado insulso, ahora continuaba en esta oscuridad poblada de zumbidos, con la presión de un manguito en el brazo. El después era esto: un momento a la vez, un latido a la vez, una respiración dolorosa a la vez. La enfermera apuntó algo en su tablilla y, antes de irse, me acomodó la almohada. Un gesto pequeño, casi instintivo, pero de una humanidad abrumadora. Cuando la puerta se cerró tras ella, el silencio volvió, pero algo había cambiado. La neblina del SOC comenzaba a disiparse, reemplazada por una claridad gélida. Ya no sentía la necesidad de llorar. Sentía una ira fría y tranquila, como una capa de hielo formándose sobre un lago profundo. Una ira dirigida no solo a él, sino a mi propia ceguera, porque él nunca me había mentido, no realmente. Cada vez que decía «la vida es simple, no la enredemos», me estaba dando su manual de instrucciones, y yo, en mi romanticismo idiota, lo había traducido como «nuestro amor lo simplifica todo». ¡Qué equivocada estaba! Quería decir, simplificaré mi vida eliminando cualquier cosa que la complique, incluida tú. La promesa de cruzar desiertos era solo eso, una promesa bonita para una noche de verano. Nadie espera que el desierto aparezca de verdad en mitad de la autopista. Miré hacia la ventana. El cielo aún era negro, pero en el horizonte se adivinaba un levísimo cambio de tonalidad, un morado oscuro que anunciaba la inminencia del amanecer. La primera luz después de la noche más larga de mi vida. No traía consuelo, ni esperanza, solo traía la certeza de que había sobrevivido a un coche y a un clic, y que ahora, el único desierto que importaba cruzar era el mío, y por primera vez, entendí que tendría que hacerlo sola. El amanecer no pidió permiso, se derramó por la ventana como una mancha de tinta diluida, primero gris, luego de un rosa pálido y enfermo. La luz no venía a consolar, sino a exponer. Trazó con una crueldad implacable los contornos de mi prisión, la bolsa de suero colgando como una fruta extraña, el metal frío de la barandilla de la cama, el relieve del yeso en mi pierna. Iluminó el teléfono en la mesilla, y por un instante me pareció que su pantalla negra me devolvía la mirada,
un ojo ciego y acusador. La noche no me había traído descanso, sino una claridad febril. La ira, que había sido una capa de hielo, comenzó a derretirse, no en lágrimas, sino en un río subterráneo de preguntas amargas. ¿En qué momento exacto me había vuelto tan sorda a su manual de instrucciones? Cuando empecé a confundir su aversión al conflicto con una pacífica fortaleza interior, cada recuerdo juntos se proyectaba ahora en la pared blanca de mi mente, pero la película estaba corrupta. Veía al hombre que me susurraba poemas en la playa, pero ahora también veía al hombre que cambiaba de tema con impaciencia cuando yo le hablaba de mis miedos. Veía al amante que me hacía reír hasta que me dolía el estómago, pero también al hombre cuya mandíbula se tensaba cuando mis emociones se salían del guión de la comedia romántica que él quería protagonizar. No había huido del accidente, había huido de la primera escena del segundo acto, cuando la trama se complicaba y la protagonista dejaba de ser un personaje fácil de amar. La rutina de la mañana llegó con la misma puntualidad insensible del amanecer. Primero una enfermera que me tomó la temperatura y la tensión, sus movimientos eficientes y desprovistos de emoción. Luego, un hombre joven, el fisioterapeuta, tenía las manos firmes y una mirada pragmática que no dejaba lugar a la autocompasión. Buenos días, Sofía, soy David. Vamos a empezar a mover un poco esto, para que la sangre circule y los músculos no se olviden de que existen. Su voz era amable, pero sus palabras eran un recordatorio de que mi cuerpo se había convertido en un territorio a reconquistar. Me pidió que hiciera cosas que sonaban ridículamente simples y que se sentían como hazañas hercúleas. Flexiona los dedos del pie izquierdo. Lo intenté. Un coro de nervios protestó desde mi tobillo hasta mi cadera. Ahora, contrae el cuádriceps de la pierna rota. Solo piénsalo. Imagina que lo haces. Cerré los ojos y me concentré, intentando enviar una orden a un músculo que parecía haberse declarado en huelga, un ciudadano rebelde en la nación rota de mi cuerpo. El esfuerzo me dejó sin aliento, con un sudor frío perlando mi frente vendada. Bien, muy bien, dijo él, aunque yo no sentía que nada estuviera bien. Poco a poco, esto es una maratón, no un sprint, una maratón. Él no lo sabía, pero yo ya estaba corriendo dos. Una para volver a caminar, otra para aprender a vivir con el eco de un clic en el alma. Más tarde vino el médico, un hombre mayor con la cara surcada de la fatiga de 1000 diagnósticos. Hojeó mi historial sin mirarme, un catálogo de mis fracturas y contusiones. Hablaba en un lenguaje que me era ajeno, de consolidación ósea, de posibles cirugías, de plazos de rehabilitación medidos en semanas que sonaban a meses, y meses que sonaban a una vida entera. Me sentí despojada de mi propia historia, reducida a un caso clínico, a un conjunto de huesos que debían soldar en el tiempo estipulado. Él veía una fractura de fémur. Yo veía el punto exacto donde mi vida se había partido en un antes y un después. Él hablaba de cicatrices. Yo pensaba en la que no se vería jamás, la que Marcos había grabado en mi interior con solo 3 palabras. Demasiado drama. La frase era mi nuevo diagnóstico, el que no aparecía en ninguna radiografía. Cuando todos se fueron y me dejaron con la bandeja del desayuno, otra comida pálida y sin alma, mis ojos volvieron a caer sobre el teléfono. El mausoleo digital de nuestro amor. Tenía notificaciones, mensajes de amigos preguntando qué había pasado, llamándome. Sus nombres desfilaban por la pantalla bloqueada, cada uno una pequeña punzada de un mundo exterior que seguía existiendo. Me pregunté si Marcos les habría contado su versión, una versión simple, sin complicaciones, una versión en la que él, probablemente, también era una víctima de las circunstancias, la víctima de un drama ajeno. Sentí el impulso tóxico de desbloquearlo, de abrir nuestras conversaciones, de buscar su foto, un acto de masoquismo puro, como tocar una herida para asegurarse de que sigue doliendo. Pero entonces recordé las palabras de la enfermera de la noche: lo único que puedes controlar es lo que haces después. Miré mis manos,
Una temblaba ligeramente, la otra estaba firme. Con la mano firme, alcancé el teléfono, lo apagué y lo metí en el cajón de la mesilla. No fue un acto de fuerza, sino de supervivencia. El primer paso para salir de un desierto no es buscar un oasis inexistente, sino dejar de caminar hacia el espejismo que te está matando de sed. El cajón se cerró con un clic sordo, el punto final de una frase que había durado demasiado. El teléfono, ahora sepultado en la oscuridad de la melamina barata, dejó un silencio que era casi una sustancia física, un gas denso que llenaba la habitación. Por primera vez en días, el espacio a mi alrededor no estaba contaminado por la posibilidad de su voz, por la amenaza de su nombre iluminando una pantalla. El aire se sentía más limpio, aunque no menos doloroso. Era el aire estéril y solitario de un nuevo comienzo, y olía a antiséptico y a la nada. Mis padres regresaron a mediodía, portadores de un mundo exterior que me resultaba cada vez más ajeno. Mi padre traía un libro de tapas blandas que dejó en la mesilla sin decir nada, un gesto que conocía bien, su manera de ofrecer un escape cuando las palabras no bastaban. Mi madre traía un neceser con mis cosas, mi cepillo de dientes, mi champú con olor a lavanda, mi cepillo para el pelo, pequeños artefactos de una vida normal que, en este contexto, parecían reliquias de una civilización perdida. Ella se sentó en el borde de la cama, sacó el cepillo y me miró con una pregunta silenciosa en los ojos. Asentí, con una delicadeza infinita, como si estuviera desenredando los hilos de un tapiz frágil. Empezó a cepillarme el pelo, la parte que no estaba pegada por la sangre seca o enredada por los días de inmovilidad. Cada pasada del cepillo era un ancla. Me recordaba que yo era más que un cuerpo roto en una cama, que tenía pelo, que olía a lavanda, que una vez fui una persona que se peinaba por las mañanas sin pensar en ello como en un milagro. Cerré los ojos, entregándome a ese simple acto de amor, y mientras las cerdas se deslizaban por mi pelo, sentí la armadura de ira fría que había construido durante la noche resquebrajarse. No lloré por él, lloré por mi propia humillación, por mi dependencia, por el hecho de que mi madre tuviera que peinarme como cuando era una niña con las rodillas raspadas. Las lágrimas se deslizaron por mis sienes, silenciosas, y ella no dijo nada, solo siguió cepillando, una y otra vez, con un ritmo constante y tranquilizador, como el oleaje de un mar en calma, limpiando la orilla de los restos del naufragio. El médico dice que la fractura es limpia, dijo mi padre de repente, rompiendo el hechizo. Su voz era forzadamente práctica, un intento de construir un puente de normalidad sobre un abismo de caos. Que tus huesos son fuertes, que soldarán bien. Consolidación ósea. La frase del médico regresó a mi mente, el proceso por el cual los fragmentos de un hueso roto se unen de nuevo, formando un callo, una cicatriz de calcio que, a menudo, es más fuerte que el hueso original. Mi cuerpo sabía qué hacer, sin que yo se lo pidiera. Mis células ya estaban trabajando, tejiendo un puente entre mis dos mitades rotas. Era un proceso lento, invisible, puramente biológico, una lección de resiliencia dictada desde lo más profundo de mi propia carne. ¿Podría mi alma aprender de mis huesos? ¿Podría yo, de alguna manera, iniciar un proceso de consolidación espiritual? Tejer un callo alrededor del lugar donde el amor se había fracturado, hasta que la herida se convirtiera no en un punto débil, sino en una cicatriz que recordara mi propia fortaleza. La idea no me trajo consuelo, pero sí un propósito, un minúsculo mapa para un territorio inexplorado. Voy a volver a caminar, papá, dije, y mi voz sonó extraña, como si perteneciera a otra persona, a alguien que aún no conocía. Él me miró, y por primera vez desde el accidente, vi algo más que preocupación en sus ojos. Vi un destello de orgullo. Claro que sí, Sophie, eres una luchadora. No me sentía como una luchadora, me sentía como una ciudad bombardeada, pero quizá luchar no consistía en lanzar golpes, sino en empezar a retirar los escombros,
uno a uno. Mi primer escombro yacía silenciado en el cajón de la mesilla, el siguiente era aprender a flexionar los dedos de mi pie, y después, sentarme en la cama, y después, ponerme de pie. La maratón del fisioterapeuta, cada paso, una victoria minúscula, cada milímetro de progreso, un acto de desafío contra la voz que me había llamado demasiado drama. Iba a convertir mi recuperación en el drama más aburrido y tenaz que nadie hubiera visto jamás. Un drama sin público, sin aplausos, solo el trabajo silencioso y celular de la reconstrucción. Mis huesos sabían cómo hacerlo. Quizá el resto de mí también podría aprender. El cajón se cerró con un clic sordo. El punto final de una frase que había durado demasiado. El teléfono, ahora sepultado en la oscuridad de la melamina barata, dejó un silencio que era casi una sustancia física, un gas denso que llenaba la habitación. Por primera vez en días, el espacio a mi alrededor no estaba contaminado por la posibilidad de su voz, por la amenaza de su nombre iluminando una pantalla. El aire se sentía más limpio, aunque no menos doloroso. Era el aire estéril y solitario de un nuevo comienzo, y olía a antiséptico y a la nada. Mis padres regresaron a mediodía, portadores de un mundo exterior que me resultaba cada vez más ajeno. Mi padre traía un libro de tapas blandas que dejó en la mesilla sin decir nada, un gesto que conocía bien, su manera de ofrecer un escape cuando las palabras no bastaban. Mi madre traía un neceser con mis cosas, mi cepillo de dientes, mi champú con olor a lavanda, mi cepillo para el pelo, pequeños artefactos de una vida normal que, en este contexto, parecían reliquias de una civilización perdida. Ella se sentó en el borde de la cama, sacó el cepillo y me miró con una pregunta silenciosa en los ojos. Asentí, con una delicadeza infinita, como si estuviera desenredando los hilos de un tapiz frágil. Empezó a cepillarme el pelo, la parte que no estaba pegada por la sangre seca o enredada por los días de inmovilidad. Cada pasada del cepillo era un ancla. Me recordaba que yo era más que un cuerpo roto en una cama, que tenía pelo, que olía a lavanda, que una vez fui una persona que se peinaba por las mañanas sin pensar en ello como en un milagro. Cerré los ojos, entregándome a ese simple acto de amor, y mientras las cerdas se deslizaban por mi pelo, sentí la armadura de ira fría que había construido durante la noche resquebrajarse. No lloré por él, lloré por mi propia humillación, por mi dependencia, por el hecho de que mi madre tuviera que peinarme como cuando era una niña con las rodillas raspadas. Las lágrimas se deslizaron por mis sienes, silenciosas, y ella no dijo nada, solo siguió cepillando, una y otra vez, con un ritmo constante y tranquilizador, como el oleaje de un mar en calma, limpiando la orilla de los restos del naufragio. El médico dice que la fractura es limpia, dijo mi padre de repente, rompiendo el hechizo. Su voz era forzadamente práctica, un intento de construir un puente de normalidad sobre un abismo de caos. Que tus huesos son fuertes, que soldarán bien. Consolidación ósea. La frase del médico regresó a mi mente, el proceso por el cual los fragmentos de un hueso roto se unen de nuevo, formando un callo, una cicatriz de calcio que, a menudo, es más fuerte que el hueso original. Mi cuerpo sabía qué hacer, sin que yo se lo pidiera. Mis células ya estaban trabajando, tejiendo un puente entre mis dos mitades rotas. Era un proceso lento, invisible, puramente biológico, una lección de resiliencia dictada desde lo más profundo de mi propia carne. ¿Podría mi alma aprender de mis huesos? ¿Podría yo, de alguna manera, iniciar un proceso de consolidación espiritual? Tejer un callo alrededor del lugar donde el amor se había fracturado, hasta que la herida se convirtiera no en un punto débil, sino en una cicatriz que recordara mi propia fortaleza. La idea no me trajo consuelo, pero sí un propósito, un minúsculo mapa para un territorio inexplorado. Voy a volver a caminar, papá, dije, y mi voz sonó extraña, como si perteneciera a otra persona, a alguien que aún no conocía. Él me miró, y por primera vez desde el accidente,
vi algo más que preocupación en sus ojos. Vi un destello de orgullo. Claro que sí. Sophie, eres una luchadora. No me sentía como una luchadora, me sentía como una ciudad bombardeada, pero quizá luchar no consistía en lanzar golpes, sino en empezar a retirar los escombros, uno a uno. Mi primer escombro yacía silenciado en el cajón de la mesilla, el siguiente era aprender a flexionar los dedos de mi pie, y después, sentarme en la cama, y después, ponerme de pie. La maratón del fisioterapeuta, cada paso, una victoria minúscula, cada milímetro de progreso, un acto de desafío contra la voz que me había llamado demasiado drama. Iba a convertir mi recuperación en el drama más aburrido y tenaz que nadie hubiera visto jamás. Un drama sin público, sin aplausos, solo el trabajo silencioso y celular de la reconstrucción. Mis huesos sabían cómo hacerlo. Quizá el resto de mí también podría aprender. Aquel vértigo no era la premonición de una caída, sino el anuncio de un vuelo torpe, con las alas rotas, pero un vuelo al fin. Mis pies sobre el linóleo frío no eran solo dos extremidades recuperando su función, eran las raíces de un árbol que se había negado a morir. En ese momento, sentada al borde de un abismo que era mi propia vida, comprendí que la verdadera gravedad no era la que me anclaba al suelo, sino la que él había intentado imponer sobre mi espíritu. Y yo, por primera vez, me sentía ingrávida. Las semanas que siguieron fueron un poema escrito con el lenguaje del dolor y la tenacidad. Cada día, David llegaba con su pragmatismo como bisturí y diseccionaba mi progreso en milímetros y grados de flexión. Hubo días en los que la frustración era un sabor metálico en la boca, en los que mi pierna se sentía como un trozo de mármol ajeno, un monumento a mi propia fragilidad. Lloré de rabia, de impotencia, de agotamiento, pero mis lágrimas ya no eran las de la mujer abandonada, eran el sudor del alma de una constructora. Estaba reconstruyendo mi cuerpo, ladrillo a ladrillo, tendón a tendón. El día que me pusieron de pie por primera vez, apoyada en un andador que parecía una jaula, el mundo se inclinó, la habitación se onduló como vista a través del agua, y el pitido del monitor, mi viejo compañero, se aceleró en una sinfonía de pánico. Pero me sostuve, mis brazos temblaban, mi pierna sana protestaba bajo el doble peso, y la rota ardía con un fuego sordo. Y en medio de ese caos físico, miré mi reflejo en la ventana oscurecida por el atardecer. Vi a una extraña, una mujer más delgada, con el pelo opaco y una mirada feroz que no reconocía. Tenía la geografía de mi dolor impresa en la piel, la cicatriz que asomaba por encima de la ceja, la palidez de cera, la postura torcida de un animal herido. Por un instante, quise volver a la seguridad horizontal de la cama, pero entonces, vi algo más en esos ojos. Vi la chispa de la forja, vi a la mujer que se había comido el pescado insulso, a la que había movido los dedos del pie 1 milímetro, a la que había sobrevivido a un clic, y le sostuve la mirada. El día del alta, mis padres me vistieron con una ropa que me quedaba grande, como si mi cuerpo se hubiera encogido para caber en mi nueva vida. Salí del hospital en una silla de ruedas, no como una inválida, sino como una reina destronada que abandona su exilio. El primer soplo de aire exterior fue un shock. Olía a asfalto mojado, a gases de escape, a vida. El sol me hirió los ojos, acostumbrados a la penumbra fluorescente. Todo era demasiado brillante, demasiado ruidoso, demasiado vivo, demasiado drama, y sonreí. Meses después, el andador dio paso a las muletas, y las muletas, a un bastón que finalmente arrinconé en un armario. Me quedó una cojera, sutil pero permanente, un recordatorio en cada paso, un ritmo quebrado que contaba mi historia. Mi cuerpo sanó, pero no olvidó. Las cicatrices se suavizaron hasta convertirse en líneas plateadas, un alfabeto secreto escrito sobre mi piel. El callo de hueso en mi fémur era más fuerte que el resto, una lección de anatomía y de vida. A veces, donde te rompes, te vuelves irrompible. Una tarde de otoño,
caminé hasta la playa. La misma playa. La arena estaba fría y húmeda bajo mis zapatillas. El cielo era de un gris melancólico y el mar rompía con una furia tranquila. No vine a buscar fantasmas. Vine a reclamar el paisaje. Me detuve en la orilla, dejando que el viento salado me despeinara y me limpiara por dentro. No pensé en él, ni en sus promesas de desiertos. Pensé en el mío, el que había cruzado sola, paso a paso, milímetro a milímetro. Toqué la cicatriz de mi frente. Era áspera, real. Él había huido del drama, de la complicación, de la vida en su estado más crudo y verdadero. Había confundido la intensidad con la histeria, la vulnerabilidad con la debilidad. Pero yo había aprendido que el drama no es el grito, sino la respiración contenida antes de dar el siguiente paso. Es la tenacidad silenciosa de una célula que se multiplica para soldar un hueso. Es la belleza terrible de un cuerpo que se niega a rendirse. Mi vida era un drama, y era mío, y por primera vez en mucho, mucho tiempo, me sentí inmensa, completa y jodidamente fuerte, no por cargar con las compras, sino por cargar conmigo misma. Y seguí caminando, cojeando ligeramente, dejando una huella desigual y perfecta en la arena mojada, una huella que ya no necesitaba a nadie que la siguiera,